Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. El día de hoy hemos convocado a un abogado, apreciado amigo, para hablar un poco del famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Juan Esteban Guarderas. Juan Esteban Guarderas ha sido un activista ciudadano, lidera la Fundación Lucha Anticorrupción, estuvo de asesor del Consejo Nacional Electoral en algún momento y acaba de salir por una decisión de un juicio político del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Juan Esteban, bienvenido, grato tenerte en el programa y creo que la primera pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos, comenzando por mí, ¿qué es el Consejo de Participación Ciudadana y para qué sirve? Ese para mí es un enigma todavía. Bueno, feliz año, Rodrigo. Muchos éxitos para ti y los tuyos. Es un gusto estar en este programa. Mira, es un esperpento. Y te doy dos ejemplos, dos ejemplos, o permíteme especificarlo o ilustrarlo con dos puntos. Primero, no existe, no existen, no existen ejemplos, no existen precedentes a nivel internacional de Consejo de Participación, salvo dos. Uno muy lejano en Bolivia, en la época instrumentalizado por Evo Morales, y otro más cercano al nuestro, que es de Venezuela. Es decir, Correa vio el país más desarrollado, con mayores niveles de democracia, y se importó de ahí, nada menos que de Venezuela, obviamente estoy siendo sarcástico, el Consejo de Participación. Ahora, ¿para qué sirve? Mira, hay una lógica detrás que no es boba en el Consejo de Participación, que es la siguiente. Las autoridades de control del Estado no pueden ser electas por los partidos políticos porque los partidos políticos no tienen intereses legítimos, correctos, no funcionan. Entonces, las autoridades de control que tienen que ser neutras, vamos a darles a representantes ciudadanos. Entonces, ahí hay dos problemas que salen. Primero, los partidos políticos deberían ser legítimamente los representantes de la ciudadanía, solo que se normaliza la idea de que no lo sean, y como no lo son, pues entonces tenemos que tener personas limpias, neutras, apartidistas. Y el otro tema es que no se excluye la posibilidad de que los partidos mangoneen el Consejo de Participación. Pero con esto te dejo planteado. Sí, entonces es un pésimo organismo, pero la alternativa de dar esas competencias a la Asamblea en un país en donde los partidos no funcionan tampoco es una alternativa mejor. A ver, o sea, de los males el menor en teoría, pero el Consejo de Participación hemos podido palpar. En sus orígenes era prácticamente designado quiénes eran los miembros. Luego, a través de la consulta popular y reforma del 2018, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana son gente que se inscribe o participa en el CNE a través del CNE y se eligen por voto popular. Pero ¿qué garantiza? Porque que haya independencia, porque hemos visto históricamente que el gobierno de turno ha sido el que de una forma u otra ha manejado el Consejo de Participación Ciudadana. Y inclusive en el proceso electoral, en las últimas elecciones, que de hecho, curiosamente, el Tribunal Contencioso Electoral no acaba de resolver ya por más de 6 meses el tema de la Liga Azul, evidentemente había una participación política en un grupo de candidatos que usaban el uniforme del Consejo e inclusive aparecían en imágenes con alguien que es prófugo de la justicia y adicionalmente no puede ingresar al Ecuador, pero aparecía haciendo campaña conjuntamente con ellos. Si bien no es parte de la estructura formal del partido en el Ecuador, pues sí es la cara visible del partido, tanto local como internacionalmente. Entonces, ¿qué nos garantiza que esta independencia, o así llamada, se cumpla cuando hemos visto estas situaciones que están presentes? Tienes toda la razón, toda la razón. Bueno, pues supuestamente sí hay una garantía, supuestamente. Son las autoridades electorales, que son las que tienen que encargarse que hasta el Consejo de Participación llegan personas neutras. De hecho, la ley dice que el Consejo de Participación, el Consejo Nacional Electoral tiene que verificar que no hayan campañas hechas en conjunto, es decir, que los candidatos al Consejo de Participación no le deban favores a un partido, porque si le deben favores, esos favores se pueden pagar entregándoles
superintendencias de bancos, entregándolo a la Fiscalía del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, para que tengas una visión sobre la alternativa mala, en otros países de la Asamblea la que designa esas autoridades. Ahora te voy a dar a ti y a tu público una fórmula matemática, segura, para que tú, Rodrigo, o tu público sean los siguientes fiscales del Estado en caso de que fuera la Asamblea. Pero una fórmula que funciona de manera matemática y absoluta. Verán, digamos que fuera la Asamblea la que nombra la Fiscalía General del Estado. Perfecto. Van a, la persona que quiera ser fiscal va al despacho de los socialcristianos de la Asamblea y les promete no fiscalizar nada. El candidato a la Fiscalía General del Estado, el que quiere ganarse eso, va a la Asamblea, al despacho de los socialcristianos y promete no fiscalizar nada. Y cruzan el pasillo hacia el despacho. Perdón que te interrumpa, que pueden ser socialcristianos como Izquierda Democrática, como ADN, como Partido Socialista, suma, resta o divide, no importa. Exacto, es que justamente el que más prometa no fiscalizar a los partidos de la Asamblea es el que gana. El que con mayor ahínco, el que con mayor certeza, el que más seguridades les dé a los partidos políticos de no fiscalizar, de hacer una gestión pro partido y haga eso de manera más amplia, es el próximo fiscal general del Estado. Entonces, atrás del Consejo de Participación no hay esta mala idea de la neutralidad en la toma de decisiones para ver quiénes son las autoridades de control. Pero entonces el problema es doble. Podría, uno, o mantenerse el Consejo de Participación, pero asegurar, mediante controles de las autoridades electorales, de que los consejeros sean verdaderamente neutros, pero ahí nosotros tendríamos que asegurarnos que el Consejo Nacional Electoral haga bien su trabajo, tela marinera. O sea, el Consejo Nacional Electoral no hace nunca bien su trabajo. O sea, de entrada, eso es su modus vivendi, su modus operandi, uno. O dos, se modifica el sistema de partidos para que estos no sean simplemente representantes de grupos específicos económicos, para que los partidos representen verdaderamente la ciudadanía, en cuyo caso debería ser la Asamblea. El problema es que no se ha hecho ni lo uno ni lo otro. Entonces, sí hay mangoneo en la elección de las autoridades de control, sin duda. Y ahora amárrense en el cinturón, porque en este contexto, en donde gracias a Construye y al Partido Social Cristiano, el Consejo de Participación está totalmente tomado por el correísmo, las autoridades de control tienen que jurar la bandera correísta. Eso es lo más grave que se viene en los próximos meses. Pero yo creo que hay alguna serie de temas que se me vienen a la mente, pero yo quiero regresar un poco al Consejo Nacional Electoral. Tú estuviste en el Consejo e inclusive tienes un libro publicado con respecto a las irregularidades de los procesos electorales. Si nosotros seguimos eligiendo vía Consejo Nacional Electoral autoridades de control que supuestamente tienen que ser independientes, pero es el mismo Consejo de Participación Ciudadana quien elige a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, también hay una suerte de conflicto de intereses, porque yo te elijo para que tú me elijas más o menos, o sea, ahí hay también no sé si se llama entuerto la palabra exacta, pero también hay un problema ahí en la forma, porque yo defino quiénes pueden ser candidatos como Consejo Nacional Electoral y te pongo quiénes pueden ser candidatos y luego es el pueblo el que elige. Entonces, sabiamente, y esta conversación la mantuve yo en el 2018, curiosamente en ese momento no ostentaba en ninguno de los dos ningún cargo político, era con Luis Verde Soto y con María Paula Romo. Yo les decía, estamos haciendo algo gravísimo, porque inclusive yo CNE decido quién puede ser candidato y tú, pueblo, eliges de los que yo quiero que elijas. Entonces, el CNE al final del día es el que decide quiénes van a elegir o quiénes van a estar dentro de la elección de autoridades. Y como evidenciamos el tema de la Liga Azul, que ha sido tan debatido, sigue ahí sin resolución del mismo contencioso electoral, que también es parte del CNE de una forma u otra. Sí, totalmente, 2000%, pero déjame, o sea, tú acabas de pintar un escenario totalmente cierto. Solamente te doy dos elementos adicionales
de ese compadrazgo, de esas componendas monstruosas. A ver, imagínense, para tu público, imagínense la idiotez que les voy a mostrar. En la elección de Diana Tamaint y compañía, el Consejo de Participación Ciudadana hizo una aberración, que es la siguiente. La ley dice, para ir al CNE tienes que ser totalmente apartidista, no puedes tener ningún tipo de contactos con los partidos políticos. Entonces, la ley dice, no puedes haber sido candidato, no puedes haber sido adherente, no puedes haber sido dirigente de los partidos políticos. Eso dice la ley. Pero el Consejo de Participación dijo, pero tienes que tener un auspicio. Y ese auspicio viene de los partidos políticos. Entonces, lo que sacamos con la ley metimos por la ventana. Entonces, repito, imagínense la locura. La ley garantiza, entre comillas, que sean personas apartidistas, que sean personas neutras, diciendo no pueden ser ni adherentes, ni dirigentes, ni ex candidatos. Pero tienes que tener un auspicio de un partido político. Entonces, obviamente, tienes que tener ya jurada la bandera con un partido político. Conclusión, miren los apoyos, miren los auspicios oficiales que figuran como tal en las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana. Diana Tamaint fue propuesta por la CONAI. José Cabrera fue propuesto oficialmente por el Partido Social Cristiano. Enrique Pita, oficialmente propuesto por CREO. Estela Cero, oficialmente propuesto por Alianza País en su época correísta, y Elena Nájera propuesta por Concentración. Entonces, oficialmente los partidos controlan el Consejo Nacional Electoral. Eso, una ¿Quién componente. propuso a Luis Verde Soto, que fue el que Elena Nájera lo reemplaza a Luis Verde Soto al final del día? Solamente para dar el contexto de todo el periodo de este consejo. Fue el único propuesto por organizaciones civiles, el único. A él fue propuesto por 3 entidades. Fue propuesto por SEDENMA, los ambientalistas, por la Universidad Salesiana y por la Comisión Nacional Anticorrupción. Fue el único que entró de manera civil, ciudadana, apartidista. Ahora bien, pero una gaviota no hace verano, y claro, un voto no partidista frente a 4 partidistas, el Consejo estaba tomado por los partidos políticos, totalmente, y así lo ha estado. Recordemos que Diana Tamaint gobierna con 2 votos clave, los socialcristianos y los correístas, y así ha gobernado durante 6 años el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, te doy la segunda componente, que es aún peor. En el reglamento para la renovación y el cambio de autoridades, se pone que tú tienes puntos mientras más actividad electorera hayas hecho. Y entonces se beneficia con puntajes a los funcionarios ya contaminados por esta institución del Consejo Nacional Electoral. Te doy un ejemplo. Se dice, por ejemplo, Rodrigo Gómez de la Torre quiere ser el siguiente consejero del Consejo Nacional Electoral. Perfecto. Te vamos a dar puntos. Si has sido observador electoral, obviamente eres observador electoral internacional. Obviamente la única forma de hacerlo es si eres parte de este Consejo Nacional Electoral y si te ha enviado este consejo a sus misiones. 1. Si tienes puntos por años por ser funcionario electoral, es decir, mientras más años seas funcionario electoral, más puntos tienes, es decir, no se cambia la institución. Si tienes publicaciones con el Instituto de la Democracia, obviamente el Instituto de la Democracia publica a los mismos funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Entonces, todo está diseñado para que este consejo se reproduzca a sí mismo, vuelva a ser exactamente lo que ya era antes. Me quedan un poco las famosas siglas del CPCCS, un consejo para cooptar la participación ciudadana y ejercer un verdadero control social, es lo que yo he sostenido históricamente y escuchándote, obviamente, se sigue ratificando, porque como digo, el Consejo nombra al CNE, el CNE se autorregula, porque además los plazos de las dignidades están definidos en la ley, aunque parece que a mucha gente se les olvida y siguen perennizándose en los cargos. Y ese es un tema que no creo que va muy de acorde a la ley, primeramente, y luego hablemos de democracia. Y ahí tú también estuviste en tu libro. ¿Qué nos puedes decir en un brief rápido con respecto a las irregularidades que encontraste en los procesos electorales? No sé si se mantengan, si no se mantengan, pero tú estudiaste un periodo específico de irregularidades dentro del Consejo Nacional Electoral.
que también es algo que nos ha llamado la atención, porque siempre se habla de fraude, pero nunca se prueban fraudes. Entonces, ¿de qué nos sirve eh, lanzar tiros al aire, como diríamos? Bueno, se habla de fraudes, pero no se ha probado, pero tampoco se ha investigado. ¿Y cuál es la evidencia más clara que te puedo dar? En el año 2019, dos autoridades electorales, dos consejeros del Consejo Nacional Electoral, documentadamente dijeron fraude y nunca se investigó. Es decir, hasta el día de hoy no hay un solo reporte del mismo Consejo Nacional Electoral que haya investigado las declaraciones de fraude que hicieron dos consejeros electorales. Eso es lo primero. Y bueno, tres elementos. Eso es lo primero. Lo segundo, eso ya no entró en mi libro. El año pasado, en las elecciones de 2023, ya son 2 años, en esas elecciones, eh, Enrique Pita encuentra un centro de cómputo ilegal, paralelo, dentro de las instituciones del mismo Consejo Nacional Electoral. Y Diana Tamaín salió a decir dos cosas y hubo una tercera que dijo Enrique Pita. Primero, dijo, les pescamos justo antes de que hagan fraude, es decir, iban a hacer fraude y ahí les pescamos, ¿ya? Lo cual es totalmente torpe porque les pescaron un jueves, las elecciones habían sido el domingo, que no me vengan a mí a contar el cuento torpe de que justo se ponen a hacer fraude 4 días después de las elecciones. O sea, que no hayan estado operando 4 días y que solo se pusieron a hacer el fraude el jueves, 4 días después, eso no hace sentido. Segundo tema, dijeron casi hicieron fraude, casi, y por eso no hubo cárcel, no hubo investigaciones, solo les dejamos irse. ¿Así? ¿Y dónde están los delitos en caso de tentativa? Si tú, Rodrigo, casi asesinas a alguien, pero te detienen antes de que pases del gatillo, tú te vas a la cárcel o Y, vas a un juicio por grado de tentativa. ¿Cómo así no se les puso una denuncia por grado de tentativa de fraude? O sea, casi hicieron fraude. Y la tercera cosa, dicen que solo es un tema de cómputo, pero que eso no iba a modificar las elecciones. Entonces, ¿por qué alguien haría un centro de cómputo alterno? O sea, hay personas que se compran el riesgo de irse a la cárcel haciendo un sistema de cómputo sin poder modificar los resultados. ¿Por qué alguien sería tan bruto? O sea, ¿qué sentido haría entonces de que alguien haga esas ilegalidades? O sea, esos tres elementos nos permiten resolver nos están dando un cuento que no hace ningún sentido, ¿no? o sea, realmente tampoco nadie se mete en el gasto de armar un centro electoral paralelo para, Por deporte, por deporte. no sé, porque con deporte por lo menos quemas calorías. Aquí es para, eh, no se me ocurre una palabra políticamente correcta. Pero son temas que quedan en el escenario y se van sumando. Pero ahí es donde yo veo una preocupación, porque este tipo de cosas, por ejemplo, quien debería activarse es la sociedad civil. La sociedad civil organizada es la que debería decir, ok, un ratito, está pasando esto, paremos aquí, activémonos por acá. Si, si, eh, pero esa sociedad civil ahora, para poder hacer una veeduría, y perdón que regreso al Consejo, tiene que pasar por un procedimiento en donde el mismo Consejo de Participación Ciudadana te dice, para ser veedor tiene que cumplir todos estos procedimientos, cuando antes del Consejo, el mismo, hablemos del mismo, el, la misma comisión de la anticorrupción. La comisión anticorrupción es un grupo de gente que se las faja, y tú lo conoces bien, se las faja por amor a la camiseta y en tiempo y esfuerzo propio para denunciar casos de posible corrupción y subirlos a la fiscalía. ¿Qué pasa con estas veedurías que ya no, que ahora dependen de una entidad pública? Porque al final del día, el Consejo de Participación Ciudadana se convirtió en una institución pública más que depende de recursos del Estado. O sea, A donde... ver, lo que te podría decir al respecto es, a ver, hay tres temas que te podría decir. Primero, sí hay, o sea, independientemente de que tengas o no una veeduría, la Constitución te da a ti suficientes elementos como para que, la Constitución y en general el sistema te da tantas armas como para que seas eficaz como un ciudadano que quiere fiscalizar la cosa pública. En ese sentido, permíteme te hago a ti una pequeña cuña, o sea, porque el Consejo
de Participación Ciudadana te galardonó, te reconoció los esfuerzos de tu fundación, la Fundación Supervisión Ciudadana, porque ustedes logran cosas a pesar de no tener el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo primero. Lo segundo, justamente en el ámbito electoral podemos ver que los ciudadanos, a través de sus acciones, han logrado mucho más que todo el Consejo Nacional Electoral lo ha logrado nunca. Es decir, por ejemplo, mira, lo siento por la falta de modestia. El caso que yo le gané a Allen Verdera es un caso que le correspondía haber denunciado y ganado al Consejo Nacional Electoral. Yo gané un caso que ellos no ganaron porque no lo hicieron. Pavel Muñoz, cuando le ganamos el juicio a Pavel Muñoz, el hecho de haber ganado a Pavel Muñoz pone en evidencia la falta de fiscalización del Consejo Nacional Electoral, pero eso fue Ciudadanos. Ahora mira, ahora César Cárdenas, ciudadano activista político en la costa, él les tiene enjuiciados a 7 asambleístas por ilegalidades electorales a título personal y lo va a lograr, o sea, y va a lograr sanciones. Entonces, lo que yo te podría decir es que justamente son resquicios de una sociedad mucho más aguerrida que antes la teníamos. Es decir, yo me conocí contigo, Rodrigo, nos hicimos amigos en la calle, porque cuando políticos se pasaban de la raya, la ciudadanía ecuatoriana estaba acostumbrada a salir a las calles y exigir. ¿Desde hace cuánto que no vemos manifestaciones amplias legítimas? Es decir, o al menos sí las ha habido, aquí en Quito han habido algunas, pero no con la frecuencia o con la limpieza o con la reivindicación ciudadana que ha habido antes, porque se podría cuestionar que las manifestaciones que ha habido aquí en Quito han sido muy políticamente manipuladas. Pero antes, como te digo, yo sin conocerme contigo, nos encontrábamos en la calle y íbamos a manifestar. Entonces, yo siento que hay un paralelismo, hay una correlación entre una acobardización de la sociedad ecuatoriana, un amedrentamiento de esa sociedad que ha ganado miedo y una clase política que se siente cada vez más envalentonada a hacer porquerías, a ser más corrupta, etcétera, etcétera. Es decir, mientras más la ciudadanía ha bajado los brazos, más la clase política se ha sentido intocable. Y justamente quería mencionarte, las irregularidades o excesos del poder público no han bajado, en cualquier nivel que queramos verlas, no han bajado, más bien se han mantenido y han crecido. Y yo no sé si es acobardamiento, es agotamiento también, pero sí hay una desactivación social, eso sí es totalmente claro y lo hemos comentado con algunos miembros de otras fundaciones que no, bueno, no es materia de la fundación este programa, pero sí lo hemos comentado porque sí es un tema que la participación social, la sociedad civil organizada es el contrapeso natural de los gobiernos, del que sea, para trabajar juntos, para equilibrar, para desarrollar proyectos. De hecho, el caso de la crisis política del Perú, por ejemplo, es un ejemplo que lo uso bastante. Yo ya perdí la cuenta que cuántos presidentes pasaron, Alan García, Humala, Boluarte, Toledo, el que fuere, pero la estructura social económica del Perú se ha mantenido estable y le ha dado estabilidad al país. Nosotros todavía, si bien algo hemos bajado el riesgo país, y lo reconozco, pues no estamos todavía ni de cerca a los niveles que ya está Argentina cuando estaba superior a nosotros, o los niveles que Perú ni siquiera le sube el riesgo político cuando cambian un presidente. Aquí cambiamos un ministro y se cambia el riesgo país. Pero, y yo quería completar, y algo ya lo anticipaste tú, los temas de las campañas electorales, el tema de Pavel Muñoz, el tema ni comenzar a la retafila de candidatos, confiemos que ya no sigan haciendo campaña los cargos de elección popular en periodos electorales, o sea, quienes están en cargo de elección popular haciendo campaña, porque eso es, más allá de ilegal, también tiene un tema de ética de por medio. Pero, ¿qué pasa con la vicepresidenta? Porque ese es el otro tema que también lo planteaste tú, que había una falta electoral en el periodo cuando ella estuvo de candidata a la alcaldía, no se mencionó cuando estuvo de candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, perdón, salvo que yo esté equivocado, pero ese es otro tema. ¿Qué pasa con los vicepresidenciables? Que la única función es reemplazar al presidente
y ahora no sabemos qué función tienen, porque o se van de viaje o se quedan aquí, pero no sabemos qué mismo hacen, pero ya tuvieron un debate. O sea, que ya fue positivo por lo menos, y creo que la próxima deberían asistir todos. Esa sí es mi opinión personal. Mira, yo quería, es una victoria ciudadana. Hasta antes de que nosotros iniciemos el tema de la precampaña, todo el mundo hacía precampaña y nadie decía nada. Y hay que aceptar que estas elecciones hubo mucho menos precampaña. Fue mucho más apagada. Y eso es un mérito de la ciudadanía y de un equipo de personas que hemos denunciado las precampañas. Uno. Dos. Eh, yo efectivamente quería poner el tema de la precampaña durante mucho tiempo. No obstante, mi ahínco con el tema de la vicepresidenta se generó y se disparó por dos elementos. El primero, cuando ella abiertamente dijo que ella indultaría y revisaría los juicios contra Jorge Glass, entre otros. Y el segundo tema, cuando a mí, para liberarme de mi juicio político, el correísmo me pidió que yo desista de mi juicio contra la vicepresidenta. O sea, me dijeron, o sea, personeros que se presentaron como tal del equipo de Andrés Arauz le dijeron a mi equipo que yo no me preocupe por el juicio político porque solo tenía yo que desistir del juicio de la vicepresidenta. Y yo obviamente les dije que se vayan a pastar chivos. Ahora bien, ahorita todavía seguimos viendo irregularidades, mira, y es la ciudadanía, ahora yo en mi condición de ciudadano, la que estoy denunciándole. Ahorita, la candidatura del vicepresidente con Luisa González, el señor Diego Borges, es una candidatura ilegal porque él tiene contratos con el Estado. Él lo que pasa es que hizo la misma zapada que hizo Jan Topic de poner personas interpuestas que son pantallas, obviamente hablo de presunciones de indicios, a él le beneficia el principio de inocencia hasta que no le condene, pero esta persona gana el 70% de un contrato con 11 millones, es decir, aproximadamente 7.8 millones de dólares, y pone pantallas en el medio para que parezca que no tiene contratos con el Estado, pero los tiene. Y ahí hay el doble rasero que a mí me parece molesto. ¿Por qué no se permitió la candidatura de Jan Topic cuando es exactamente el mismo caso que le atañe al vicepresidente de Luisa González, Diego Borja? ¿Qué prerrogativa, qué bendición, qué santo tuvo este hombre que no lo tuvo Jan Topic, que a Jan Topic le quitan una candidatura, cuando a Diego Borja no, cuando él también tiene contratos con el Estado en donde él es el beneficiario final de unos montos enormes? O sea, permítame, 7.8, aproximadamente 7.8 millones de dólares. Rodrigo, es una plata con la que tú, tus nietos y los nietos de tus nietos podrían asegurarse la vida para siempre, ¿no? A ver, ahí tú topas un tema. Con respecto a lo de Topic, yo lo cuestioné en su momento porque dije, tenemos que tener los papeles escritos y el juez Ángel Torres justamente dice, presumimos que tiene control sobre las empresas, si no me falla la palabra, la memoria, fueron tal cual las palabras. ¿Por qué la presunción sobre unos y no sobre otros? Esa pregunta tú también la abriste, no tengo respuesta, no quiero hacer presunciones, pero, pero es justamente eso, o sea, la ley debería ser para todos y para todos por igual, porque el principio de legalidad tiene que estar fundamentado en un principio de valores, principios, fundamentos éticos. No es, le aplico la ley, como decíamos antes, que en el caso de Topic es muy difícil, hasta por su pinta física, decir le aplicamos la ley, le aplicamos la ley al de Poncho. No, pues Topic no le da ni la barba, ni la estatura, ni las formas, ni el apellido, ni el origen, para decirle el de Poncho. Pero, pero es que ese es un tema que hay que visibilizarlo, porque si nos vamos a pasar por encima de la ley, si me cae bien o me cae mal el señor Topic, si me cae bien o me cae mal el señor Borja, me da igual. Debemos aplicar la ley por igual a todos, en todos los ámbitos. Y ahí viene un tema político y un tema de ese precepto de igualdad ante la ley que no se siente que se está aplicando. El TC, el contencioso electoral, resuelve temas inmediatamente y otros se quedan a dormir el sueño de los justos o de los injustos o de los bien acomodados. No sabemos
de cuál de los tres, pero de que duermen, duermen. Entonces eso, bueno, el tiempo se nos va acabando, pero un poco los comentarios que han ido surgiendo también de lado y lado. ¿Qué nos recomendarías como sociedad civil? Yo creo que ese es el poder del pueblo está en el pueblo, no en el gobierno de turno. ¿Qué nos recomendarías a la sociedad civil para el futuro que se nos viene? Además que estamos en un nuevo proceso electoral, y ya se vuelven como monótonos a veces. Bueno, muy simple. Mira, efectivamente, reitero, ha habido un proceso de degradación de la política al mismo tiempo que ha habido un proceso de apatía de la política en el pueblo ecuatoriano. Es decir, la ciudadanía ha ido bajando los brazos y al mismo tiempo que ha ido bajando los brazos, han subido los casos de corrupción, se ha ido degradando la política. Entonces, este país vale la pena, este es un país maravilloso, este país vale nuestros esfuerzos, pero o nos mojamos del poncho o nos arremangamos las manos y estamos dispuestos a tratar un poco ese fango, o limpiamos la casa, o si no, no es ningún misterio que la clase política esté tan rota, porque si las personas buenas se vuelven apáticas, toda la clase política está dominada casi exclusivamente por personas truchas, irregulares, tramposas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego no es un misterio que nosotros digamos, ay, es que la política ecuatoriana es terrible. Sí, claro, porque las personas buenas no han tenido el coraje de meterse. Entonces, este país vale la pena lucharlo. Y en ese sentido, fundaciones como Supervisión Ciudadana, como la Comisión Nacional Anticorrupción, tienen un rol. Pero tu público, las personas que nos escuchan, no pueden volverse apáticos. Y finalmente, respecto a la igualdad ante la ley, mira, te soy franco, más que yo no quiero hacer un clivaje entre correísmo y anticorreísmo, pero es la realidad que hay un partido político que protege las ilegalidades más que otros. Y ese partido político es la Revolución Ciudadana. O sea, esa es la opción de política irregular que tenemos. Para mí, simplemente yo tengo que decirles es, por más buenas farras que hagan, por más plata que se gasten en la campaña, porque son los que más gastan, por más recursos que utilicen, hay que entender que esa es la opción irregular. Y tenemos que nosotros como ciudadanos castigarles con el voto. Tiene que haber un voto sanción en contra de la revolución ciudadana. Ya creo que yo me quedo con el hecho de que, por favor, informémonos bien, revisemos quiénes son los candidatos, revisemos su histórico. No lo vamos a obtener a través de un debate de que tendrá cada candidato 4 minutos y medio, 5 minutos, no sé, no contabilicé por candidato, pero son con suerte pastillas que ni para completar un TikTok. Pero creo que sí es importante el empoderamiento ciudadano. El país es nuestro, el futuro del Ecuador es nuestra decisión. Y como lo digo en muchas ocasiones, esos segundos, máximo será un minuto, que nos tomamos en rayar una papeleta, marcan el futuro del país, de nosotros, hijos, y para quienes los tienen nietos. Son segundos que nos marcan al menos 4 años. Seamos responsables, se viene un proceso electoral, no descuidemos nuestra democracia, porque la democracia solo se cura con más democracia. Y para que haya más democracia, es el pueblo el que se empodera y toma decisiones. Juan Esteban, no sabes cuánto te agradezco el día de hoy este espacio. Estaremos replicando esto en las redes de Tiempo Real, las redes de Rodrigo Gómez de la Torre, y seguiremos poniendo las barbas en remojo, no siempre con temas políticamente correctos, pero sí con temas que busquen abrir un punto de vista distinto para construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias, te agradezco en el alma. Un abrazo enorme, querido Rodrigo. Gracias a ti.